Bienvenidos pues a Generación con Biomasa. El tema que vamos a abordar ahora es el tema integral, que es la continuación del control proporcional. Como nosotros pudimos apreciar en la clase anterior, es de que existió un error estacionario, nunca se alcanzó el set point. Entonces en esta semana vamos a aprender pues cómo ajustar de que ese error estacionario se elimine, y eso lo vamos a hacer con el control integral. A la vez vamos a empezar a trabajar ya con el control digital, una pequeña introducción. Entonces voy a subir otra guía en la cual ustedes la van a desarrollar con Proteus, la van a ir desarrollando hasta entender cómo es que funciona el control integral con un amplificador operacional. Y voy a necesitar que en el foro pues ustedes comenten alguna aplicación sobre el control PID enfocado a biomasa, ¿sí? Y además vamos a trabajar lo que es el control digital con Arduino, así que espero que hayan estado trabajando con Morris Arduino en lo que es la parte de comunicaciones, así que adelante. Muy buen día, compañeros. Siguiendo con los temas de biomasa, pues en esta ocasión pues nos toca abordar lo que es el tema de control integral. Bien, como hemos estado viendo, el control proporcional pues nos genera un error estacionario que es el que debemos de atacar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta sesión? Es cómo funciona el control integral, calcular la razón de cambio de respuesta de los controladores, cálculo de tiempo de respuesta y cálculo de voltaje en la salida del controlador. Ok. Quiero que analicemos esta pendiente o esta gráfica que tenemos acá. Como hemos estado estudiando, pues los amplificadores operacionales tienen lo que es una entrada y una salida. Entonces el control integral lo que va viendo es de que si hay un error cero, pues él no hace ninguna acción de corrección, sino que se mantiene igual. Ahora, pero de repente aquí se generó una señal de entrada de 3 voltios, miren acá, duró un lapso de tiempo X. Entonces, como es un inversor, un integral inversor, entonces empieza a crear un voltaje negativo, ¿sí? Porque es contrario a la señal de entrada. Entonces, él crea una pendiente, una señal que vemos acá. ¿Cuánto tiempo duró ese error? Mientras estuvo lo que es este problema de 3 voltios. Después, por X motivo, se volvió cero lo que es la señal de entrada, y miren, se mantuvo la acción de corrección. No sé qué nivel de tensión alcanzó acá en su salida, pero la va a mantener constante. Miren, hasta que existe una variación en su entrada. En este caso se creó otra variación de 5 voltios. Miren, la pendiente es más pronunciada, quiere decir que mi factor de acción de corrección es más rápida con respecto al de 3, miren, casi el doble. Después, por X tiempo, se volvió a hacer 0. Miren, acá con respecto al tiempo. Y después se creó lo que es un voltaje de entrada negativo, menos 2 voltios. Y ahí se mantuvo ese menos 2 con respecto al tiempo. Entonces, en vez de ir generándome una señal que va ganando negativamente, ahora como el error es negativo, entonces hoy tiene que crear una señal inversa. Entonces ahora va restando, 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 llegó a 0, porque este es mi 0, y ahora va generando un voltaje positivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar creciendo esta línea o esta pendiente? Va a depender de dos factores. Uno, el voltaje de saturación del operacional, y otra es del tiempo que existe este error, porque el integral va a tratar de ir pues agregando y agregando y agregando lo que es magnitud, en este caso voltaje, hasta que este valor sea cero, ¿no? Entonces, así es como funciona el integral. Y en este caso, pues si existe un error estacionario, ya lo voy a ir sumando, sumando, sumando para que mi control vaya ganando potencia. Ya lo vamos a entender un poco mejor. Pero lo que quiero que vean es de que si en la acción integral el voltaje de entrada es cero,
pues la acción de corrección de ella se mantiene. No es que se hace cero. Perfecto. Este es el famoso diagrama del control integral con operacionales. Ya con esta sesión terminamos lo que es el control analógico y continuamos con el control digital. Allí en vista pues a los comentarios me han solicitado que trabajemos con Arduino, pues vamos a trabajar con Arduino. Solo me gustaría que ustedes comentaran cuál es la plataforma que ustedes ocupan para simular en Arduino, para yo adaptarme. Entonces, dice acá que para el análisis de estos sistemas integrales es necesario analizar la dinámica del circuito, que es lo que vamos a hacer en este momento. ¿De qué consta? De un voltaje de entrada, ¿bien?, que en la mayoría de casos pues va a ser mi error. Tengo una resistencia de entrada que es la suma de estas dos. ¿Bien? Estas dos me generan mi resistencia de entrada. Tengo un juego de capacitores. ¿Bien? Ahora, cuando están en serie los capacitores se hace la suma de los inversos. Pero como tengo dos del mismo valor, pues es la mitad. Ustedes pueden hacer la prueba como un circuito paralelo en resistencias. Los capacitores en serie se hace al contrario. Entonces la capacidad de estos dos es de 110 microfaradios, ¿bien?, que ellos son los que están en retroalimentación. Ok, recapitulando, si aplicamos ley de Ohm, aquí tengo un voltaje de entrada y aquí tengo esta resistencia, por ende esto me va a controlar un flujo de corriente constante que va a llegar a estos capacitores. ¿De qué va a depender el tiempo de carga de estos capacitores? Va a depender del nivel de corriente que está llegando. ¿Y cuál es el objetivo de estos capacitores? Es llevar a saturación mi operacional, ya sea saturación positiva o saturación negativa. Entiéndase, digamos este caso que se están alimentando con más 12 y menos 12, entonces sería saturación negativa menos 12, saturación positiva más 12. Ahí va a depender. Si el error en la entrada acá es positiva, mi respuesta va a ser negativa porque es un amplificador integral inversor. Si aquí es negativo, entonces mi salida va a ser positivo. Perfecto. Veamos cuáles son las fórmulas para entender la dinámica de este sistema. Nos dice acá, quiero ver si estoy grabando, no es que esté perdiendo mi tiempo. Ok, estamos perfectos. Bueno, entonces dice acá punto 1, la acción de respuesta integral depende del error. En este caso no es error, sino que es del voltaje de entrada. Pero ya cuando está funcionando en un integral, sí. El voltaje de saturación de esta operacional no es de 9,9, sino que es de 12, perdón. Vamos a guardar. Vale. Ahora, ¿cómo vamos a analizar la dinámica de este sistema? Vamos a hacer lo siguiente. El voltaje de entrada es de 1.5 voltios. La resistencia es de 330 kiloohmios. ¿Por qué? Porque tengo 308 kiloohmios más 22 son 330 kiloohmios. ¿Qué es lo que voy a calcular? El voltaje de salida con respecto a un segundo. Acordándoles de que este sistema, si hay un voltaje acá, él empieza a correr en el tiempo, ¿sí? Y sus unidades son segundos. Cada segundo le hace un corte y va viendo, va incrementando de manera proporcional. Quiere decir que él genera una pendiente. Ok, entonces necesito saber qué voltaje va a tener este operacional aquí a su salida en un segundo y en cuánto tiempo él va a alcanzar esta saturación de menos 12. ¿Bien? Entonces aquí tenemos las fórmulas. Esta de acá, y que pasó, lo siento, esta de acá es la que me genera mi razón de cambio, o se puede calcular la pendiente. Quiero ver si no me pasó nada, no, okay. Es la que me genera mi pendiente, que es la corriente entre los capacitores, lo que les estaba mencionando, la corriente que va a entrar aquí con el valor de los capacitores. Eso me genera una pendiente que va a ser volts sobre tiempo, y lo tienen, ¿verdad? Razón de cambio de voltaje, razón de cambio de tiempo.
y este es un delta, ¿bien? Un delta VT. Ok, seguimos esta otra fórmula. Vamos a ver si no me genera, no, ok. Con esta fórmula yo puedo determinar ya sea el voltaje o el tiempo, ahí como usted quiera. En este caso es una comparación porque estoy derivando la corriente. Voltaje de entrada entre R y I me va a dar la corriente. Este voltaje de entrada entre la RI, que es la suma de estas dos, ya obtengo la corriente. ¿Ven? Por el valor del capacitor, ¿ven? Como está en el denominador, y esto me va a dar igual delta VT. Con esta que está acá voy a calcular el voltaje de salida, VO, que es este que está acá. El VO es igual al voltaje de entrada entre, lo que he hecho es despejar esta delta V con respecto a un tiempo dado. Yo puedo predecir fácilmente qué voltaje tendría en cualquier segundo. Ahorita lo vamos a analizar en un segundo. Puede ser que usted quiera saber qué nivel de voltaje va a tener este integral en 20 segundos, 50 segundos. Usted lo puede predecir fácilmente. E incluso usted puede decir tanto tiempo transcurrido. Estos circuitos también me sirven para realizar temporizadores. Ustedes pueden hacer un temporizador exacto con un circuito de estos. Ya lo ponen en un comparador de voltaje. Acá, bien, si ustedes lo desean, podemos hacer un timer más adelante con solo operacionales. Aquí usted sabe cuál es el delta VT de esta, y con respecto al tiempo usted puede ir determinando cuánto tiempo se va a tardar. Y usted hace su temporizador analógico. Pero ese es otro tema, aplicaciones. Perfecto. Y el tiempo que se va a tardar en saturar el operacional es con esta fórmula que se ha despejado. Perfecto. Démosle respuesta al ejercicio. ¿Cuál sería el voltaje de salida de mi sistema en un segundo? Por ejemplo, digamos que esta señal tenga una predominancia de un segundo, de acá a acá. Entonces, ¿cuál va a ser el nivel de voltaje que va a tener desde que arrancó la señal hasta este punto de acá de un segundo y después hizo cero? ¿Sí? No sé qué nivel de tensión va a alcanzar en un segundo. Entonces, vamos acá, veo este signo negativo y de esta fórmula. Dice acá que este 1.5 es mi voltaje de entrada, que es este que está acá. 1.5 entre los 330 kiloohmios, que es la suma de estas dos resistencias, que es equivalente a la resistencia de entrada, entre los 110 microfaradios, que había explicado que como están en serie se saca el paralelo de ellos, y como son del mismo valor es la mitad, 110 microfaradios, por el tiempo en segundos. O sea que en mi ejercicio quiero saber en un segundo qué nivel de tensión alcanza. Miren, es de menos 0.4. Algo muy importante, aquí tengo una constante de tiempo. Miren, este se conoce como tau. Puede investigar usted por su cuenta. Para que tau funcione tiene que estar en kiloohmios, lo que es el valor de la resistencia, y en microfaradios, lo que es el valor del capacitor. Y eso nos va a dar segundos. ¿Bien? Bien. Entonces, menos 0.4 voltios me va a generar en un segundo este operacional aquí. ¿Y en 2 segundos cuánto sería? Pues 0.08 voltios. Y así sucesivamente. ¿Cuánto sería en 10 segundos? Pues 0.4 voltios. ¿No? Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo le va a tomar a este operacional con un voltaje entre 1.5 alcanzar el voltaje de saturación? Que ya sabemos que puede ser más 12 o menos 12. Entonces nos está diciendo, ¿cuál es el tiempo de saturación a menos 12 voltios? Perfecto. Esta es la fórmula, tiempo de saturación
el voltaje de saturación por RI por C entre BI. Ahora, aquí este dato puede ser positivo o negativo, ¿sí? Pero generalmente trabajemos lo positivo, porque nunca existe un tiempo negativo, solo que regresemos al tiempo. Ok, 12 voltios de saturación por los 330 kiloohmios de la resistencia de entrada por los 110 microfaradios del capacitor entre el voltaje de entrada. Esto me dice de que este sistema se va a saturar en 290.4 segundos. Ahora, queremos saber en cuántos minutos. Esos 290.4 segundos los vamos a dividir entre 60. Y eso me dice que son 4.84 minutos. ¿Bien? Ahí está mi valor preciso. Ahora, calculamos la pendiente, porque fácilmente también lo podemos hacer por la pendiente. La corriente, ¿dónde sale el valor de la corriente? Dividir el voltaje de entrada entre la resistencia de entrada. Hablando en español, los 1.5 entre los 330 kiloohmios. Eso me da una corriente de 4.54 microamperios entre el valor del capacitor, que como están en serie se saca el paralelo, son 110 microfaradios. Esto me dice de que la razón de cambio de este sistema va a ser de 0.04 volts por segundo. ¿Bien? Ya fácilmente yo puedo saber acá, bueno, en 25 segundos, ¿qué voltaje tendría? 0.04 por 25. 0.04 por 25, un voltio. En 25 segundos él va a alcanzar un voltio. Y así sucesivamente. Ahora, en el foro pueden hacerme algunas consultas si todavía no se ha entendido, pero creo que sí lo he explicado de la manera más fácil. Ahora, fíjense bien, paso del voltaje de entrada 0 constante, no hay acción de corrección integral. Bien, aquí tengo 0 amplitud. En un momento dado se genera un flanco de 1.5 voltios, esa es mi señal de entrada y en ese mismo instante empieza a correr un tiempo y va aumentando el voltaje de manera proporcional. Y entonces en un segundo, que sería esta brecha que he hecho acá, un segundo, él me va acumulado una amplitud de menos 0.04 voltios. Si la señal de entrada es positiva, la señal de salida va a ser negativa porque es un integrador inversor. Ahora, ¿en cuánto tiempo va a alcanzar el voltaje de saturación negativa? Miren, menos 12 voltios a 290 segundos. Miren. Aquí el error puede seguir en el tiempo, pero ya lo operacional ya no me va a seguir acumulando porque ya saturó. ¿Ven? Ya saturó a menos 12. Entonces, en toda esta brecha es la que yo tengo que aprovechar. Miren, así es como funciona un integrador. Más adelante pues les voy a publicar la guía siempre en esta semana, la guía del integral parecido a la del proporcional. Entonces, veamos la presentación también. Vamos a ir cerrando poco a poco. ¿Ven? Aquí están las competencias, calcular el voltaje de los circuitos con AO. Ya estamos aprendiendo qué son AO, amplificadores operacionales. Explicar cómo el integral corrige el desbalance, ya lo vimos. Que si hay un voltaje en la entrada del integral, él va a generar una señal que va a ser inversamente proporcional en polaridad. Si es positivo el voltaje de entrada, el voltaje de salida va a ser negativo y va a ir en función del tiempo, él va a ir ganando un voltaje. ¿Y de qué va a depender la velocidad de respuesta? Del error. Si el error es grande, la acción de corrección de este sistema va a ser grande. Otro dato muy importante de que estos sistemas
ellos se empiezan en funcionamiento cuando el voltaje de entrada es continuo, ¿sí? Eso es algo muy importante. Calcular los tiempos de corrección de la acción integral, que ya también vimos en un tiempo dado, así es la magnitud que me va a generar. Definir la unidad de acción integral, ya lo vimos que son volts por segundos, y explicar la función de la acción derivativa, que esto solo medio lo vamos a hablar, y calcular una pendiente dependiendo del voltaje de entrada. Perfecto. Estos siguen siendo nuestros objetivos principales que vamos a cumplir cuando ya termine esta cuarentena, que nos han dado 15 días más, y sí que, lo siento, una retroalimentación. Para el control proporcional necesito un comparador, una acción proporcional, una banda proporcional, que es donde él empieza a funcionar, y una ganancia proporcional, que es la famosa Kp. Control integral es la que acabamos de ver, calcula la razón del cambio en la respuesta del controlador, que es la pendiente, 2 volts sobre segundos, el último dato que calculamos. Cálculo del tiempo de respuesta, en cuánto tiempo él va a recuperar, en cuánto tiempo va a alcanzar un valor determinado, que ya también lo aprendimos. Y el cálculo de voltaje de la salida del controlador, que también ya lo aprendimos, que es el VO. Ok. Ahora, fíjense bien, ¿cómo funciona un control PID? La acción proporcional ve el presente. Si él dice, bueno, me falta mucho para llegar a mi set point, entonces él está viendo el presente y empieza a acelerar hasta querer alcanzar el set point. Pero en su trayecto, cuando entra en la banda proporcional, él va a ir disminuyendo lo que es su acción de corrección, entonces va a llegar a un punto intermedio de que por más que él quiera llegar al set point no va a poder. ¿Por qué? Porque las perturbaciones externas le evitan que él alcance el set point. Entonces ahí es donde viene ya la acción integral. La acción integral ve el pasado. ¿Cómo es eso que ve el pasado? Él evalúa, bueno, con este régimen que ya pasó, yo veo de que él no va a alcanzar el valor deseado, entonces viene y corrige. ¿Sí? Esa es una ventaja, ¿verdad? Que así pudiéramos hacer nosotros en nuestra vida, fuera bueno. Vuelve y evalúa el pasado. ¿Cuánto acumulé ahorita? Híjole, me falta para llegar al set point. Vamos a darle más ganancia. Entonces, esta acción integral le va a ir sumando a mi actuador más potencia para ir acercándose al set point. Ahora, cuando sea igual al set point, la variable del proceso y el set point, ¿qué error va a existir en mi sistema? Cero. Cero. Entonces, si me es un error cero, ¿cuál va a ser la acción de corrección integral? Ninguna. Porque si no hay señal de entrada en la acción integral, no tengo mayor acción. Entonces, ¿la salida del integral se va a hacer cero? No. Se va a mantener en el valor que él necesitó para compensar y eliminar ese desbalance. Y la acción derivativa ve el futuro. ¿Cómo es que eso que ve el futuro? Que ella, por ejemplo, estamos evaluando temperatura y alcanzó un set point, pero por X motivo alguien vino, abrió una compuerta de un horno, entonces está evaluando de que él ve el futuro. Híjole, voy perdiendo 5 grados centígrados por segundo. A esta velocidad, pues voy a salirme de mi régimen de operación. Entonces viene el derivativo y se adelanta y él hace una acción derivativa en este caso. Y así es como funcionan los tres en nuestro medio de control. Proporcional ve el presente, el integral ve el pasado y el derivativo ve el futuro. Ahora, nuestro cerebro también tiene esos sistemas. Fíjense bien, la mayoría hemos andado en bicicleta, ¿sí? Entonces, si usted quiere alcanzar a su compañero, ¿qué es lo que hace? Bueno, empieza a acelerar, va. ¡Fu! Entonces, ahí es donde empieza a funcionar su acción integral, proporcional, perdón.
Ahora, cuando usted ya está paralelo a su compañero, ¿va a seguir acelerando? No, ¿verdad? No, que va a ir disminuyendo. Entonces, ahí en su acción integral va a ir empezando a poquito va a ir acelerando hasta mantenerse constante. Así funciona el proporcional integral. Y el derivativo está bien claro. Haga esta prueba. O ya la han hecho. Imagínese que alguien le va a tirar una piedra. Usted se va a adelantar al futuro. No creo que se quede a esperar la pedrada, ¿verdad? Sino que cuando usted vea que ya la piedra va donde usted, ¿qué va a hacer? Se va a quitar. Entonces su cerebro en ese momento funcionó la acción derivativo, porque sabe que va a tener usted un golpe o un daño si no se quita, ¿sí? Entonces nuestro cerebro también funciona de esa manera. Ahora, que por nuestra, ¿cómo les podría explicar? La acción integral, pues en algunos momentos hay quienes que sí tienen una buena acción integral y otros que no. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos muchos desarreglos en nuestra juventud, nuestra acción integral queda un poco dañada. ¿Cómo es eso? La acción integral nos empieza a fallar cuando nos empieza a temblar el pulso, como dicen, ¿verdad? Y aquí usted va a hacer un trabajo minucioso y le empieza a temblar la mano. Entonces, su cerebro trata de ajustar su acción integral de una manera precisa, pero no, usted no está no está acostumbrado a hacer ese tipo de trabajo, entonces ahí empiezan a temblarlos la mano, ¿sí? Hay varios ejemplos que les estoy dando. Bien, veamos. Entonces, lo que hemos estado hablando son esto, las estrategias de control. Acá está el comparador, tengo mi setpoint y mi retroalimentación de la validez del proceso, eso me genera un error. Entonces, este ve el presente, este ve el pasado y este ve el futuro. Y dependiendo de cada uno de los efectos o acción de corrección proporcional, acción de corrección integral o acción de corrección derivativo, así es como mi actuador va a estar funcionando. ¿Bien? No hay más que hablar en esta lámina. Esto lo que es explicado, con la única diferencia es que se aprenda la simbología de control. Cuando ustedes vean un esquema de control de procesos, este es un control proporcional. Cuando vean este de acá, con una línea continua aquí, es la acción integral más el proporcional, porque esto lo lleva a un valor, llega a un error estacionario, entonces viene la acción integral y empieza a ir sumando el error hasta alcanzar el setpoint. Ahora, veámoslo un poco más gráfico, cómo funciona. Esta es mi banda proporcional. Este es mi error estacionario, entonces aquí le hemos recortado la gráfica, no porque empiece puede ser temperatura ambiente, 20 grados centígrados, entonces va aumentando proporcionalmente. Cuando llega acá a mi límite inferior, empieza a disminuir la potencia que se le va agregando a mi sistema. Poco a poco se va acercando al setpoint, pero llega un punto que se aplana la gráfica. Entonces, por más acción proporcional que él quiera ingresar, no va a poder. Entonces es ahí donde empiezo a trabajar mi acción integral, según lo que hemos visto. Bien, ve que le falta, entonces suma un error, vuelve a sumar el error con respecto al tiempo, llegó igual al setpoint. Bien, miren qué bonito. ¿Cuánto le va a agregar de acción integral? Nada. Ahora, con este arreglo, por X motivo subió la temperatura. ¿Qué creen que va a ser la acción integral? Como cambió la polaridad de mi sistema, como vimos en en el Word, con los menos 2 voltios para que usted haga una referencia, él empezó a restar, entonces aquí le va a empezar a quitar a mi salida y va a ir bajando y después se va a volver a aplanar. Entonces, así es como funciona la acción integral. ¿Bien? Aquí tenemos ya la acción derivativa. ¿Bien? Este es el símbolo de la derivativa, que es como una inversa. Aquí tenemos ya las configuraciones. Este es el comparador, un restador. El control proporcional, que no es más que un amplificador inversor. Aquí está en la fórmula. El integral. Miren, aquí está de otra manera. La corriente es igual a el error entre la resistencia de entrada, la pendiente. Miren,
la corriente entre el C, que son estos dos capacitores, el VO, ¿bien? Negativo porque es un inversor, el voltaje entre R por C por el tiempo, ¿bien? Y ahí va lo que hemos estado aprendiendo. Aquí está el del derivativo, ¿bien? Que cambia la posición de los capacitores. Este sistema crea una acción brusca, ¿bien? Una acción brusca, cualquier cambio en mi sistema brusco, él genera una respuesta, ¿bien? Entonces él aquí toma en cuenta la razón de cambio, la velocidad. Si mi razón de cambio es pequeño, él nos genera, es casi despreciable la acción de corrección derivativo. Pero si la razón de cambio es brusca, digamos con una gran magnitud, no es lo mismo decir 1 grado centígrado por segundo que decir 100 grados centígrados por segundo. Entonces al detectar una razón de cambio muy amplia, él va a empezar a ir aumentando mi potencia o me va a ir restando potencia a mi actuador. Así como funciona esta acción derivativa. Y tenemos nuestro sumador inversor, que el objetivo de él es sumar cada uno del proporcional, integral y derivativo, sumarlo con una ganancia unitaria, y lo único que ganamos acá es un cambio de polaridad. Como todo esto me genera señales negativas, al pasar aquí ya mi señal de salida total va a ser positiva. Y aquí está un esquema para que ustedes vayan viendo cómo es que funciona cada uno de mis sistemas, cómo calcula el error, cómo llega el error a cada una de las tres acciones. Acción proporcional, el voltaje de salida igual a Kp por el error. Acción integral es el error entre R por C por el tiempo, cuánto tiempo es el que él va a alcanzar mi set point. Y el derivativo, que es igual a la RC, que son estos, por la razón de cambio. ¿Bien? Todo esto llega a mi sumador. Y aquí vamos a ver algunas técnicas de control. Aquí dice PWM, hay otras, control de fase, control por magnitud, puede ser de 0 a 10 o de 4 a 20 mA, control por frecuencia, no sé, ahí vamos a ir viendo. Ok, para ir cerrando ya con este primer video, que es entender cómo funciona la acción integral proporcional. Dice que la acción proporcional depende de la magnitud del error para corregir el desbalance de la variable a controlar. Ya lo estuvieron viendo ustedes. El control proporcional por sí solo no alcanza el setpoint porque me genera un error estacionario. Entre mayor sea la R de entrada en un sistema proporcional, como es la respuesta de salida, pues es grande. La acción integral opera solo cuando existe un error estacionario en el sistema, ya lo comprobamos, si ya sea positivo o negativo, él va a sumar o restar magnitud a mi salida. Si el error es cero, entonces él no realiza ninguna acción de corrección. ¿De qué depende la rapidez de cambio de voltaje en un sistema de acción integral? Bueno, del valor de la resistencia de entrada o también del error. Y entre menor sea la R en un sistema integral, ¿cómo es la respuesta de salida? Pues es más rápido. Porque entre menos resistencia, mayor corriente. Y así es como funcionan los sistemas. Bueno, les agradezco la atención prestada y en el siguiente video pues les voy a compartir cómo es que se va a realizar la práctica en la que me van a subir ustedes en el buzón de tareas. Ok, a seguir adelante muchachos, y la otra semana seguimos con un control digital que va a estar más emocionante.